Bueno, ahora vamos a explicar cómo se inserta un índice cuando se trabaja con Microsoft Word. Para ello voy a abrir una hoja en Word. Vemos ahí. Cuando uno abre una hoja en blanco en Word, se sabe que aparecen diferentes herramientas que tiene. Por ejemplo, en esta opción que vemos normal, sin espacio, título 1, título 2, puesto, etc. Esta es una opción que permite trabajar desde un inicio con los títulos, subtítulos y para que al final se puedan insertar el índice de manera automática. Pero generalmente nosotros acostumbramos a trabajar sin considerar esta herramienta, y por eso que al final estamos haciendo un índice de manera manual. Lo que se debería hacer es que cuando uno hace un trabajo, una tesis, un proyecto o cualquier aspecto que nos interesa, deberíamos empezar a trabajar con los títulos. Si por ejemplo yo quiero voy a hacer un trabajo sobre, por ejemplo, filosofía como título, lo primero que debería hacer es empezar a trabajar con los títulos. Por ejemplo, aquí voy a dividir, que al lado izquierdo voy a poner antecedentes, ¿no? Yo debería aquí activar la opción título 1 y poner, por ejemplo, 1.1 antecedentes. Imaginemos que este es el capítulo 1 de un texto. Y acá puedo poner como título aspectos preliminares de filosofía. Entonces, como les digo, aquí debería empezar a trabajarse con el título 1. Y luego puedo poner otro, por ejemplo, igual si sigo avanzando, sigo título 1, 1.2, podría ser orígenes. Claro, es necesario mencionar que dentro de 1.1 va a haber un contenido que uno va a ir redactando. De igual manera en orígenes va a haber contenido que voy redactando. Y por ejemplo en orígenes yo voy a considerar tres aspectos. Por ejemplo el asombro, la duda y situaciones límites. Entonces eso ya correspondería al título 2, ¿no? Entonces uno selecciona y pone título 2, porque ya está dentro del título 1. Va a poner título 2 y escribo por ejemplo 1.2.1 asombro. Igual va a haber texto aquí. Sigo trabajando y sigo con título 2. Voy a poner aquí 1.2.2 y pongo duda. De igual manera va a haber texto dentro de este subtítulo. Y finalmente otro título 2 que es 1.2.3. Voy a poner situaciones límites. De igual manera va a haber texto dentro de este subtítulo. Y así sucesivamente, ¿no? Y de pronto el tercer subtítulo va a ser aproximaciones históricas. Entonces aquí ya vuelvo al título 1 porque ya es una división aparte, ¿no? Vuelvo al título 1 y pongo aquí 1.3 aproximaciones teóricas. Entonces aquí vemos ya que se va armando el contenido que deseamos hacer. O sea, lo que se debería hacer en un trabajo antes de realizar, deberíamos dar formato a la hoja y empezar a trabajar con los títulos, llámese título 1, título 2, título 3, para que cuando ya finalicemos nosotros podamos insertar el índice del trabajo, ¿no? Entonces yo esto luego le doy formato, voy a darle por ejemplo un Arial número 12 y también le doy el color negrito. Entonces aquí por ejemplo esta parte es del título 1 y también aquí yo ya le doy el formato que deseo, le doy el formato, listo. Y esta parte de igual modo, por ejemplo aquí esto como pertenece a orígenes, arrastro un poco y de igual modo le doy el formato. Cada uno de ellos le doy el formato y listo. Entonces
Una vez que terminamos nosotros, aquí también la ven negrita. Esto puede ser gran cantidad de hojas, no hay problema. La cosa es que siempre estemos trabajando con los títulos. Una vez que ya esté culminado, simplemente dejamos un espacio y hacemos clic en referencias y al lado izquierdo dice tabla de contenido. Desplegamos la pestaña y nos sale tabla automática. Hacemos clic ahí y vamos a ver que automáticamente, para la redundancia, aparece el índice del trabajo, ¿no? Ya esto yo ya luego lo edito. Simplemente lo pongo índice, lo pongo centrado y ya le doy el formato que deseo. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí. A todo también puedo seleccionarlo y le doy un formato Arial número 12 y listo. Entonces ahí, como vemos, ya tenemos nuestro índice generado automáticamente con el programa Microsoft Word. Voy a sacar una negrita y listo. Como les decía, lo correcto es hacer desde el inicio del trabajo los títulos con estas herramientas que tenemos en el programa. Muy bien, pero de pronto ustedes ya tienen su trabajo de tesis o algún otro trabajo y ya lo tienen realizado, y ahora cómo se inserta el índice. Bueno, para ello voy a cerrar esta ventana, voy a abrir un ejemplo. Aquí tengo un archivo ya generado. Imaginemos que este es un texto que estoy realizando, pero si nos damos cuenta, yo hago clic en capítulo, no tiene ningún tipo de título. Muchas veces trabajamos así sin darle formato. Si yo abro la ventana anterior que hemos trabajado, vemos, por ejemplo, aquí yo pongo, ya tiene título 1, esto es título 2, título 2, título 2, este es título 1. O sea, ya está dado formato. Entonces, imaginemos que yo tengo un trabajo donde si hago clic aquí no tiene formato normal o no tiene ningún tipo de formato. Entonces, y eso puede ser el trabajo de 20, 30, 50, 70, 80 hojas, no sé. Entonces aquí ahora yo quiero insertar un índice para no estar haciendo manual, porque sabemos que cuando hacemos manual demoramos y es más no sale bien. Para ello, entonces tenemos que darle formato a todos los títulos. Empezamos, por ejemplo, seleccionando y le damos título 1. Va a aparecer un formato por defecto, pero ya nosotros lo corregimos y ponemos 1.1 antecedentes, por ejemplo. Cambiamos la letra que estábamos trabajando y listo. Ya tenemos, por ejemplo, el 1. Entonces sabemos que esto también pertenece al título 1 porque está al mismo nivel de ello. Simplemente copiamos el formato y aparece y se convierte en título 1. Muy bien, esta subdivisión por lo tanto va a estar dentro del título 1. Entonces será un título 2. Entonces selecciono y le doy título 2. Les decía que va a salir un formato diferente, pero eso nosotros lo corregimos. Esto va a ser 1.2.1. Listo. Lo ponemos a la izquierda. Reducimos el tamaño de letra y el tipo de letra. Esto lo ordenamos con la regla y va a pertenecer ahí. Entonces le damos aquí el color que estaba teniendo. Entonces si vemos aquí ya aparece título 2. Simplemente aquí copiamos este formato para el siguiente y ya se convirtió en título 2. De igual manera para aquí, para el siguiente, título 2. Si seguimos, este subtítulo va a ser título 1. Entonces no tiene aquí, simplemente me copio el formato de arriba, vuelvo hacia arriba y me copio de aquí el formato del título 1 y lo hago clic y se convierte automáticamente en título 1. Si vemos en estas aquí en la duda hay dos subdivisiones más, ¿no? Por lo tanto, estos se convertirían, como están dentro del título 2 de la duda, que pertenece al título 1, orígenes de la filosofía. Esto sería entonces el título 3. Entonces seleccionamos y ponemos título 3. Aquí lo ponemos A, para dar el formato, lo ordenamos y lo cambiamos a la letra que estamos trabajando. Listo. Simplemente luego al siguiente, eso también cambiamos. Al siguiente simplemente copiamos el formato. Si hacemos clic aquí no sale ningún título. Hago clic, sale título 3, copio el formato y lo pego aquí. Se convierte en título 3. Ahora sí, en nuestro trabajo ya todos los títulos y subtítulos tienen nombre, por así decirlo. Esto es título 1, por ejemplo. Título 1, título 2.
Esto es título 2 y estos son títulos 3. Entonces así yo realizo a todo el trabajo, y una vez que haya finalizado, bueno, voy a dejar un espacio en blanco para que el índice se inserte ahí. Dejo un espacio en blanco y pongo el cursor ahí, me voy a la opción referencia, tabla de contenido y insertar tabla automática. Hago clic y vemos que aparece el índice que hemos generado. Esto ya yo lo puedo editar con el texto que estoy trabajando. Voy aquí, lo cambio al texto que estoy trabajando, lo cambio a letra 14 por ejemplo. Aquí lo puedo borrar y lo pongo índice de contenidos, por ejemplo, enter. Esto ya le doy un negrito. Sabemos que esto pertenece al capítulo 1 por ejemplo, simplemente lo pongo aquí capítulo 1, aspectos preliminares. Igual le doy el tipo de texto que estoy trabajando. Si eso lo ven negrita, si no, no. Aquí también si deseo yo esto no saco la negrita, si que deseo lo dejo. Y por ejemplo ahí vemos el título 1, título 1, título 2, título 2, título 3, ¿no? Esto lo puedo dar formato si yo quiero que de pronto se alinee, simplemente corro un poco. Y esto si deseo que ingrese más, de igual manera, corro. Y a ustedes le dan el formato que deseen. Voy a correr también esto un poco. Esto va a pertenecer ahí. Y esto por ejemplo quiero que ingrese dentro de... Listo. Entonces ya lo justificamos todo y ahí tenemos nuestro índice. La ventaja de insertar índice con el Microsoft Word es de que una vez que nos inserta el índice, aquí aparecen sus herramientas. Con esto dice actualizar tabla, ¿no? Si yo hago clic ahí aparece actualizar solo números de página o actualizar toda la tabla. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí puedo, por ejemplo, seguir aumentando, ¿no? Voy a aumentar hojas, por ejemplo. Imaginemos que aumento diversas hojas. Entonces lo tradicional era de que si así uno hacía estos cambios tenía que corregir manualmente su índice. Entonces imaginemos que yo aumento más hojas, pero en esta opción del índice hacemos clic y nos pide actualizar solo números de página o actualizar toda la tabla. Se actualizan números de página solamente cuando aumentan hojas que no alteran el contenido. Pero si yo altero el contenido y de pronto aumento más subtítulos, es necesario que se actualice toda la tabla. Entonces vuelvo a repetir, se actualiza solamente los números cuando yo puedo agregar contenido más no títulos ni subtítulos. Pero si yo he agregado a mi trabajo títulos y subtítulos, tendría que utilizar esta opción actualizar tabla. Entonces por motivos de ejemplo voy a utilizar la primera opción, actualizar solo números de página, y vamos a darnos cuenta por ejemplo que aquí estos números que yo había insertado en una primera instancia van a modificarse porque ha aumentado hojas. Hago clic en aceptar y automáticamente el índice se reconfigura y tiene ya las páginas correctas. Otra ventaja de esta herramienta es que yo podría ingresar haciendo un clic al lugar que se encuentra el contenido. Para eso, si yo pongo encima el cursor, nos dice control clic para seguir vínculo. Entonces yo hago por ejemplo control clic, automáticamente me va a llevar al aspecto de antecedentes que está en la página 6 por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es una herramienta importante para hacer trabajos, ya que muchos de ustedes por ejemplo están haciendo sus proyectos, sus tesis, y lo van a hacer índice manual, y eso quita bastante tiempo, y con esta herramienta creo que nos va a facilitar el trabajo para realizar un índice de manera automática. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias.